empezar más que nada de lo más básico, ¿qué es el chamanismo? Si es que podemos empezar con eso. Ok, bueno, me voy a presentar. Sí. Bueno, mi nombre es Alejandro Sariñana, desciendo de la 8ª generación de clarividentes, medios, chamanes, sanadores, hombre, mujer, medicina. Entonces, en toda mi etapa de iniciación, toda mi enseñanza siempre fue muy clara sobre mi linaje. Y toda esta parte del chamanismo, toda la parte de la sanación, toda la parte de la cocreación, tanto mental, tanto espiritual, tanto físicamente, nos va llevando a un desarrollo, a una inteligencia evolutiva, y eso al final nos va a llevar a la misma etapa, ¿no? Antes o después. Entonces, la parte del chamanismo, la ciencia, la parte terrenal, la parte espiritual y la parte de pues, nuestros ancestros como indígenas, hablan del chamán como el líder, como el abuelo, como el sanador, como el guía que está conectado a nivel espiritual con toda la trayectoria entregada en las iniciaciones por sus propios ancestros, por sus propios padres, por sus propios abuelos, por su propia descendencia y su mismo linaje de su propia jerarquía. Entonces, toda la parte del chamanismo viene en muchas direcciones, en muchas ramificaciones, en muchas creencias que al final te van a llevar a lo mismo, a una conciencia evolutiva, a una conciencia de conexión hacia el todo. Y el todo, pues al final está dentro de nosotros, que es la misma creación. Entonces hay chamanes de diferentes ramas, de diferentes etnias, de diferentes enseñanzas, como hay un chamanismo en la parte que dirigen todo lo que es la ceremonia de los huicholes, tienen su chamán. La parte de otras culturas tienen su chamán. Entonces toda esta ramificación es una enseñanza de un abuelo que te va a llevar o te va a dirigir hacia una conciencia, que puede ser guiada a base de meditación, a base de guía con plantas medicinales o con una conexión hacia un mundo terrenal de un conocimiento en las plantas, en los 4 elementos y también en un conocimiento interplanetario. Entonces, todas las culturas anteriores a esta cultura pues dejaron grabada la información, dejaron la enseñanza tallada en las piedras y dejaron todas esas estelas con toda esa información que nosotros vamos siguiendo. Entonces el chamán se conecta en los templos sagrados para poder bajar la información, leer la codificación para darle un seguimiento a todo el trabajo que se viene haciendo para la evolución. Entonces quiero decirte con esto que el sistema de las plantas medicinales, el sistema de todos los minerales, el sistema del fuego, el sistema del agua, del aire, de la tierra, de todo el mundo elemental y de todo lo que está dentro de la madre tierra, son sistemas que nos van a llevar a una evolución, a una conciencia. Entonces, el chamán es el guía que abre estas puertas a estas dimensiones, a estos sistemas. Entonces, cuando el chamán está conectado con todas estas líneas, con todas estas ramificaciones que al final se le llama el árbol de la vida, entonces toda esta información de todo este árbol, pues son diferentes ramas que componen a este árbol. Pero este árbol es todo un cimiento que viene desde la raíz, que viene desde el fondo. Y entonces ese fondo nos va a llevar a dar un retoño, a dar un tallo para que crezca ese árbol. Entonces, cada semilla que siembra el chamán en cada persona
en cada discípulo, es este árbol de conocimiento, este árbol que va a crecer y a florecer para dejar el fruto y volver a dejar la semilla en los siguientes o las siguientes clases de personas que siguen todo este linaje. Entonces, en todos estos alumnos van a hacer la enseñanza para que cuando corresponda el chamán te va a dar el nombramiento para seguir el linaje, la enseñanza, la sabiduría de esta misma conciencia. Entonces el chamanismo es todo esto, una conjugación del todo, donde te abren toda esa puerta. Pero en todo este linaje, en toda esta sabiduría, existe el brujo, existe es el brujo, el hechicero, el mago, el chamán. Cuando alcanzas estas ramificaciones de estas tres, que es el brujo, el hechicero, el mago, entras a la etapa del chamán, del sabio. Y cuando logras entrar estas cuatro, se conjuga y nace el nahual, que es la conexión con el todo, con la naturaleza, con el que está enfrente de ti, porque se conecta y te lee, te escanea y jala tu información para poderte darte la guía y darte la enseñanza para que tú hagas un cambio. Entonces toda esta sabiduría, toda esta conciencia se va pasando de generación en generación. Está escrita en los templos, está escrita en las estelas, está escrita en el agua, en los elementos. Y entonces el chamán jala toda esa información y va co-creando su mismo linaje, su misma evolución, para alcanzar una sabiduría, para crear o co-crear parte de su sistema, parte de su célula sanguínea. Entonces todo este cambio en la vibración te va a llevar a lo mismo, a una evolución.